Bueno, y me da muchísimo gusto recibir en el estudio al licenciado Jesús Alberto Capella Ibarra, quien, usted sabe, es comisionado de Seguridad Pública en el estado de Morelos. Señor comisionado, es un gustazo que esté usted aquí. El gusto es mío, el gustazo es mío. Muchas gracias, Mario. Bueno, pues cuénteme sobre el tema de la inseguridad. Usted va a ofrecer a los candidatos que concursan por la presidencia de la República una iniciativa que, con base en su experiencia, ha arrojado buenos resultados. Muchas gracias. Básicamente lo que estamos proponiendo no es una propuesta en concreto de tus servidores. Primero, un foro nacional de seguridad que se denomina la seguridad pública que a México le urge, que se va a desarrollar precisamente aquí en Polanco, en la Ciudad de México, el 26 y 27 de febrero. ¿En dónde lo puede decir? En el Hotel Presidente Intercontinental a partir de las 9 de la mañana. ¿Cuándo? ¿26? 26, lunes 26 de febrero y martes 27. Sí. Y esto surge a raíz de una invitación que tuvo tu servidor a un Consejo Nacional de Empresarios de una institución bancaria muy importante, en donde me planteaban pues una cantidad importante de inquietudes a lo largo y ancho de la República Mexicana en el tema de la violencia y la inseguridad. Sí. Y me llamó la atención la preocupación generalizada. Entonces surge esta iniciativa. Hicimos una lista, Oscar Mario, de 30 personalidades muy destacadas en el ambiente de la función pública, en algunos exfuncionarios públicos en las áreas de seguridad, destacadas y destacados activistas sociales en el tema de seguridad, y académicos, que los hemos escuchado reiteradamente. Muchos de ellos han hecho propuestas, muchos de ellos han participado en reformas sustanciales, pero mi enorme preocupación es que tenemos años en este país discutiendo piececitas del rompecabezas. Nunca se ve el panorama completo. Y en concreto lo que queremos preguntarles a estas destacadas personalidades es: si tú fueras presidente, ¿qué harías para resolver el problema de violencia y de inseguridad que tiene el país? De estas 25 ponencias, porque 5 van a ser técnicos que van a analizar cada una de ellas, se va a hacer un resumen, se van a destacar las coincidencias y se le va a presentar los candidatos presidenciales para simplemente dar una aportación importante de tantos años de experiencia. ¿No? Así es que hay. Y yo lo que puedo pues adelantarte afortunadamente es que pues tenemos a destacadas personalidades como Juan Salgado Ibarra del CIDE, a Alejandro Ope, que es un analista político y funcionario del CISEN, al Maunice Rendón Cárdenas, que fue subsecretaria inclusive de prevención del delito y ha participado en áreas importantes en esta materia, José Antonio Ortega, que es presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública. Tenemos a Álvaro Cabeza de Vaca, que es secretario de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, Alejandro Jaime Gómez, procurador de Justicia del Estado de México, María de los Ángeles Fromo Rangel, secretaria técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia, a Mauricio del Mar Saavedra, secretario de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo. Tenemos invitado con una conferencia en ese mismo día al general Fabián Cárdenas, quien es director de prevención de la Policía Nacional de Colombia, para que nos platique del Plan Colombia, que se implementó en el año 2000 y que concluyó en el 2015, con temas sustanciales en avances institucionales en Colombia. Obviamente nos va a plantear también los errores que se han cometido, que ha llevado pues que existan todavía ciertos niveles de violencia en muchas regiones del país, y yo creo que hay que aprovechar esa coyuntura, pero la idea del Plan Colombia creo que es una situación que hay que tomar en cuenta, porque es un plan de Estado, una política de Estado que trascendió los periodos gubernamentales. Le tocó a muchos presidentes en Colombia adaptarse y no estar cambiando en cada mandato la visión de las cosas. En otra mesa tenemos a mi querida Marilena Morera Mitre, a Edgardo Flores Campbell, a Ernesto López Portillo, a Ramón Pequeño García y a José Patricio Patiño, quien fue subsecretario de Seguridad Pública en diferentes áreas. En otra tenemos también a mi querida señora Isabel Miranda de Gualas, a Orlando Camacho Nacenta, a Juan Bernardo Corona Martínez, que es secretario de Seguridad Pública de Michoacán, a Ana Laura Magalón y Kerpel, académica muy destacada en el tema de justicia, de combate a la corrupción, y al maestro Carlos Amarripa Aguirre, quien es procurador del Estado de Guanajuato. Tenemos a Eduardo Guerrero Gutiérrez, un especialista en el tema muy destacado, a Jorge Tello Peón, exdirector del CISEN y subsecretario de Seguridad Pública, a Perla Gómez Gallardo, que fue la responsable de la Comisión de Derechos Humanos aquí en la Ciudad de México,
a Guillermo Valdés Castellanos, ex director del CISEN, y a Jorge Javier Oliva Posada, quien es uno de los más destacados responsables y analíticos en el tema del análisis de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública, y a Francisco Rivas, quien es parte del Observatorio Ciudadano. Está por confirmarnos un ex procurador general de la República también para participar en una de las mesas. Entonces, a todos ellos van a participar en 5 mesas temáticas, pero la pregunta sustancial, la importante, es: si tú fueras presidente de México, ¿cómo le entras? Sí. ¿Cómo le entrarías a partir del mes de diciembre a este toro? A ver, con base en su experiencia, sí, comisionado, dicen los expertos, Felipe Calderón agitó el avispero, se fue y provoca un verdadero desastre porque no tenía una política ni una estrategia específica para solucionar el problema de la inseguridad. Al contrario, pues ha ocasionado miles y miles y miles de muertes, y las bandas de los narcotraficantes principalmente pues se han pulverizado, han cambiado su forma de hacer las cosas, y en fin, pues fue la herencia maldita de Felipe Calderón. ¿Cuál sería su opinión? Oscar Mario, yo considero que en la parte en la que puedo coincidir, yo vengo de un lugar, Baja California. Bueno, lo que hizo en Baja. Sí, ¿no? que de alguna manera a nosotros nos funcionó, pero hubo mucha participación, mucha responsabilidad del exgobernador Osuna Millán en entrarle y resolver el tema y obligar a las instituciones locales a participar, a depurarse y obviamente entrarle al tema, ¿no? Entonces funcionó. Lamentablemente, pues después de 8 años de recuperar, de mucho esfuerzo de recuperar el Estado, la siguiente administración lo echa a perder en 1 año y medio, 2 años, o sea, se convierte en un desastre. Quiere decir que la política pública no tenía continuidad. En el caso del análisis del presidente Calderón, él consideró que, yo recuerdo que en campaña recorrió muchas regiones muy violentadas por los grupos criminales. Entonces dijo: le voy a entrar al toro. Pero hay 2 cosas en las que coincido significativamente con tu opinión en términos de lo que pasaba. Yo recuerdo que en el 2008 dijo una cosa muy importante. Híjola, no conocía la enorme descomposición institucional que tenemos en dependencias del gobierno federal, lo cual establece una corrupción y una cooptación importante del crimen organizado, lo cual me ha complicado por la implementación de muchas políticas en el tema, ¿no? Entonces, primera frase sustancial. Al año siguiente... O sea, fue un palo de ciego, ¿no? Al año de ciego, sí. Al año siguiente dice: híjola, no conocía la enorme capacidad económica y delincuencial de los grupos delictivos en México. Entonces, si te vas... Eso hasta en las películas. Si te vas ahí con el análisis de Sun Tzu, que dice: si te conoces a ti mismo y conoces a tu enemigo, olvídate del resultado sin batalla, las vas a ganar todas. Aquí ni te conocías a ti mismo, ni conocías a tu enemigo. Entonces, aventar este proceso, obviamente la intervención importante de instituciones tan respetables de las Fuerzas Armadas, pues evidentemente provocó una inercia que ya fue difícil frenarla. Viene la siguiente administración, quiere modificar sustancialmente la política, y ya no es posible porque precisamente el avispero está echado a andar y ahora había que hacerle frente. Aquí considero que mi gran preocupación es que estamos modificando permanentemente cada 6 años la visión de las cosas y la política como tratar el tema, y así es imposible. Y mientras eso sucede, el día de hoy, Oscar Mario, a lo largo y ancho de la República Mexicana, van a asesinar a 70 personas, que es el promedio que traemos ya a diario, y van a secuestrar en promedio a 3 personas en algún lugar de México, y va a haber una cantidad de violaciones y de robos también, que ya es difícil combatir el tema del robo por el nuevo sistema de justicia penal, que le da muchos beneficios a los que agarras en flagrancia robando, ¿verdad? Entonces, sí hay una circunstancia que tenemos que atender. La tendencia es muy preocupante para quienes estamos en el campo de batalla viendo todos los días los trancazos. Creo que es muy preocupante lo que se percibe, y más preocupante no tener una solidez, una estrategia de quienes van a venir, tienen la posibilidad de gobernar, y que de alguna forma pues eso pueda complicar más el proceso. Pero tiene que haber, tenemos un segundito antes de una pausa, tiene que haber un cambio de 180 grados. Yo considero que hay que... ¿Se puede un cambio de 180 grados? Hay que capitalizar en muchas cosas buenas, pero hay muchas cosas que hay que transformar. Bueno, vamos a regresar con don Jesús Alberto Capella, comisionado de Seguridad Pública del Estado de Morelos, quien a través de este foro
busca presentar a los candidatos que concursan por la presidencia de la República, pues una especie de compilación o de resumen de todas estas conferencias. Bueno, regresamos a platicar con el licenciado Jesús Alberto Capella, quien es comisionado de Seguridad Pública del Estado de Morelos. Va a presidir un foro sobre seguridad pública, se intitula La seguridad pública que a México le urge. Y bueno, si usted nos acaba de sintonizar en cualquier parte del país o allá en el sur de Estados Unidos, le preguntaba si el expresidente Felipe Calderón, pues lo único que hace es agitar el avispero, se va y provoca un absoluto desastre y deja pues una situación delicadísima en materia de inseguridad. Y también palabras más o palabras menos, decía usted, señor comisionado, que pues es que ni él sabía los alcances de lo que estaba haciendo, ni tampoco conocía a su enemigo, ¿no? Sí, la descomposición de... Y entonces lo más fácil fue decir, pues como las policías estatales no sirven y las municipales menos, pues allí tenemos al Ejército y a la Marina Armada, ¿no? Que también tiene cierto sentido el concepto, ¿no? El análisis, el avance de las fuerzas del orden locales es prácticamente nulo en muchas regiones del país. Casi en todas, ¿no? ¿O una que no? Pues hemos ido avanzando en algunas de una forma importante. Con excepción del Estado hay instituciones policíacas importantes, pero lamentablemente la preocupación es que al momento de transitar a otro gobierno, probablemente quien en esas entidades vaya a gobernar trastorne el esfuerzo que en materia de desarrollo policial se ha hecho. Pero a ver, usted en el Estado de Morelos, usted llega ahí y lucha contra una policía municipal ineficiente, corrupta, y una policía estatal impreparada, ineficiente y corrupta también, ¿no? Entonces usted lo ha transformado, pero es un proceso que tarda y se tiene que empezar prácticamente de cero y con gente nueva, ¿no? Desafortunadamente y ahí extenderse a todos los estados de la República. Por más que queramos no ser el tema o un tema de bandera político partidista, pues va a ser un tema que se va a discutir, y lo más fácil es la crítica, sin obviamente hacer una propuesta. Pero hacia dónde debe ir la nueva política en materia de seguridad o combate a la inseguridad? Lo que yo considero como una premisa fundamental es quitarle a la ambición de la política partidista el tema. Es decir, es muy redituable para la política partidista oposición pegarle a quien gobierna, particularmente el tema de seguridad. ¿Pero por dónde empezaría, señor comisionado? Yo empezaría... Porque más que el diagnóstico, le preguntaría por dónde empezaría para provocar ese punto de inflexión, porque... ¿Quién decía? Decía Einstein, o quién era, que si se sigue aplicando la misma fórmula para lo que no sirve, pues el resultado es igual, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo empezaría por ponernos de acuerdo todos, tanto ciudadanos como quienes gobiernan. Pero los ciudadanos, comisionado, no tenemos ni voz ni voto, no sabemos organizarnos, nadie nos hace caso. Los legisladores, bueno, yo digo que el 10% saben, trabajan y estudian y están preparados, llámese congresos locales, diputados federales o senadores de la República. El 10% me estoy yendo quizá muy alto, ¿no? Digo, con todo respeto, con todo respeto. Oscar, tenemos que buscar la manera de cómo obligar al entendimiento del tema, y después de ese entendimiento crear un gran pacto. ¿Por dónde empezaría el comisionado? Son muchos temas. Pero denos unos 3, 4, 5, ¿no? Desde mi punto de vista... Aquí esto ya no sirve, ¿sabes qué? Esto, vámonos. Son muchos temas en la perspectiva de su servidor. Mis prioridades son las siguientes, ¿no? Una verdadera transformación de las fuerzas del orden, es decir, del ejercicio policiaco, a través de varios aspectos que en este momento en algunas entidades y el gobierno federal se invierte, pero no en un contexto general. Es decir, no solamente hay que capacitar policías, sino hay que dignificarlos. Hay que lograr que el policía no sea un ciudadano de tercera categoría que no tiene respeto o estatus social en este país. Hay que darle ese respeto y estatus social, porque finalmente ellos hacen una función de rescatista, y cuando el rescatista se convierte en la víctima, pues ya no hay nada que hacer. Entonces ahorita estamos en ese proceso lamentablemente de victimización, tanto en la imagen como pues en el
todas las tragedias que estamos viendo todos los días. El año pasado, 2007, fue el año en donde más policías de cualquiera de los 3 órdenes de gobierno fueron asesinados en el país, y eso es desastroso. Entonces yo empezaría desde mi punto de vista, que es mi tema, por una transformación policial importante. Segundo, una revisión urgente, inmediata al nuevo sistema de justicia penal, regresarnos un poquito al análisis del diseño que se desarrolló y se aprobó en el año 2008, y poder de manera inmediata, cuando menos ahorita en los próximos meses, aumentar la miscelánea de delitos que requieren prisión preventiva, que es lo que nos está volviendo locos a todas las policías, de que detenemos y gracias al nuevo sistema y a las prerrogativas de justicia penal acusatorio, en donde los abogados mañosos siempre alegan la violación al debido proceso y todo el mundo sale de la cárcel, ¿no? Entonces, pues delito que no se castiga es un delito que se vuelve a repetir, y pues tenemos obviamente ese incremento sustancial en el tema de violencia y particularmente los homicidios en el país. Una situación importante, los estoy enumerando no en orden de importancia, sino todas son prioridades. El grave problema y uno de los errores del diseño del Plan Colombia fue el no invertir de manera adecuada al desarrollo social. Si la sociedad, la gente, las personas de este país no tienen oportunidades de desarrollo educativo, laboral, profesional, cultural, deportivo, el que sea, van a ser sumamente vulnerables a caer dentro de las garras de los grupos criminales. Pues el grave problema es de oportunidades. Se tienen que generar esas oportunidades, hacer un diseño regional y provocar en la medida de lo posible una disminución sustancial de esa vulnerabilidad de muchas personas que pueden caer dentro de las garras de ¿Cómo entiende el comisionado Capella lo que propone Andrés Manuel, que no lo he explicado tampoco bien? Dice, yo le daría amnistía a los grupos de la delincuencia organizada. ¿Eso cómo se hace? Siento yo ¿Y se puede? ¿Y en qué consiste, no? Bueno, creo que fue un debate, yo leí, escuché varias veces ahí el tema, y luego el retractarse de que no era así, que siempre sí. ¿Pero se debe negociar con ellos? Yo me quedo con una frase de una señora ahí en Morelos que me dice, oiga, fíjese que pues yo admiro mucho a este señor. Lo que sí me preocupa, ella me preguntaba qué opinaba yo del tema de la amnistía, o de la supuesta amnistía, me dice, ¿qué opina usted? Le dije, bueno, pues es que no ha dicho de qué se trata el tema, ¿no? Le dice, mira, a mí lo que me preocupa es que este señor, dice, que yo he admirado por mucho tiempo, no sabe lo que es perder una hija en manos de la delincuencia. Yo perdí una hija en manos de la delincuencia, entonces pensar o tener la más mínima posibilidad de que quienes le hicieron daño a mi hija y daño a mi familia tengan una amnistía, para mí verdaderamente es una locura, no es impensable. Entonces yo lo que quiero es justicia para mi hija y para mi familia. Entonces hay mucho dolor en el país y se tiene que tener mucho cuidado, porque ese debate al que llevó el presidente Santos a Colombia ha generado también pues una polarización impresionante, sí, ¿no? Claro. De hecho fue impopular el tema de la amnistía en Colombia. Sí. Y no creo que aquí en México la visión sea un tanto distinta. Entonces hay un rechazo, perdón comisionado, pero en Colombia hay un rechazo brutal contra el famoso Timochenko, ¿no? Del EZLN, que ahora pues se está lanzando como senador y tiene su propio partido, ¿no? De las FARC, perdón, ¿qué dije yo? Sí. De las FARC, perdón, disculpe usted, de las FARC allá en Colombia, y ahora el otro ejército, el Ejército de Liberación, es el ELN, creo, ¿sí? Pues está tomando lo que dejaron las FARC, ¿no? Porque el negocio sigue. Porque el negocio sigue, que es narcotráfico, secuestro, todo. Hay una columna fabulosa hoy de don Sergio Guayo en donde habla de la visión regional. Esto ya no se puede interpretar como un tema de México, es un tema regional. La droga viene de otro lugar, pero particularmente la cocaína, cruza por nuestro país, llega a Estados Unidos, y cuando hemos pensado de lo lucrativo que es para las bandas criminales que esto se siga cotizando en dólares, ¿no? Y que aquellos no tengan una política de salud que pueda controlar el tema. Entonces, nada más la doble moral de los americanos, ¿no? Diferente. Bueno, regresamos a la parte final de esta charla con el señor comisionado de seguridad en el estado de Morelos, don Alberto Capella, quien va a dirigir un foro que se intitula, bien interesante, Nuevo Sistema
Perdón, ese es, no, son los temas. La seguridad pública, lo que necesita México, por aquí estaba, ¿no? La seguridad pública que a México le urge. La seguridad, sí, aquí está. Sí. La seguridad pública que a México le urge, sí, y busca hacer llegar lo que en ese foro distintos especialistas den a conocer a los candidatos que concursen por la presidencia de la República. Pero bueno, fuera del micrófono decía el señor comisionado que las policías en todo el país y sus dirigentes, pues, están totalmente atados de las manos. ¿Por qué? Por lo que usted comentaba, comente, ¿qué le pasa a un asesino y qué le pasa a un policía que le hace un moretón en la mano a un asesino? Bueno, es que yo considero que el tema del respeto a los derechos humanos es fundamental para una vida democrática adecuada. Lo que yo estaría en contra es en el exceso de una visión puritana total, absoluta del tema, sin entender la realidad que se está viviendo en el país. Entonces, ahora se legisla con la ley de tortura, con ciertas prerrogativas en el nuevo sistema de justicia penal, y ahora resulta que quienes tienen menos garantías, partiendo desde las garantías laborales por el tema del 123 constitucional de la autoridad, de los policías. Entonces, pero ponga el ejemplo de lo que decía. Sí, o sea, tú puedes agarrar a un delincuente homicida, un presunto homicida, y un juez lo puede sentenciar a 30 años de prisión. Y si este personaje se porta bien, pues puede tener a lo mejor ciertos beneficios y salga en un periodo de tiempo menor. Pero tú detienes a un funcionario público. Y no solo eso, lo interrumpe si no me corrige, con base en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, si se violó el debido proceso, cuando capturan a este infeliz, ¿se va a salir? Sale inmediatamente. Sin problema alguno. Ahora, ¿qué pasa con un marino, con un militar o con un policía que le hace un moretón a este desgraciado, no? Bueno, si le hace un moretón y puede acreditar con derechos humanos, que además no todos, también hay excepciones, pero no tienen nada que hacer y justifican la lana que reciben para seguir obstruyendo la buena aplicación de la ley. Pero bueno, eso lo digo yo, no lo dice el comisionado. Sí, y en ese tenor, bueno, en ese ejemplo, el policía, el militar, el marino, pues tendrá que compurgar una pena de 20 años, la cual no se puede reducir. Por haberle causado un hematoma a un asesino. Esas son de alguna forma las situaciones que tenemos que analizar en nuestro país, y esa es la razón de este foro, porque considero que las hipótesis que se están planteando, a donde hemos llevado al país con este tema legal, sistema legal que tenemos en todos los rubros, no nos está permitiendo un combate efectivo en contra de organizaciones criminales que sí han tenido la capacidad de ir mutando, de irse transformando, de hacerse más poderosas, de lamentablemente fragmentarse y traer conflictos entre ellos, y esto está llevando a esos niveles tan lamentables de violencia e inseguridad que tenemos en México. ¿Hay algún ejemplo? Porque usted conoce muchos, porque aquí estamos con el mundo al revés, ¿no? En este tema de la inseguridad y la aplicación de la ley a los delincuentes. Pero, ¿algún ejemplo de algún país que ha instaurado, que ha aplicado una estrategia eficiente y efectiva y logrado ese punto de inflexión que se requiere en México en materia de inseguridad? Yo considero que las condiciones de nuestro país difícilmente se pueden poner en la ejemplificación de algún otro. Lo que sí me queda claro es que en países en donde hay respeto a la ley, hay una cultura cívica importante, las condiciones evidentemente son distintas, hay respeto a la autoridad, lo cual es muy importante, y eso permite ir avanzando. Creo que lo más cercano que tenemos es Colombia, que logra con este Plan Colombia una transformación institucional importante en las fuerzas del orden, no así en una política de desarrollo social. Como consecuencia, el Plan Colombia termina quedándose corto, pero para nosotros es un ejercicio y una visión interesante. O sea, ellos lograron esa transformación institucional, les falta esa otra parte, y nosotros debemos de tomar en cuenta en los próximos años una estrategia de esa naturaleza que nos permita hacerle frente a los retos que se vienen. Yo, lamentablemente, Oscar Mario, el año pasado me fue con feria cuando en mayo un medio nacional publica que decía yo que el 2018 iba a ser sumamente violento, veía yo ciertas características, y se me echaron encima muchos actores políticos, congresistas, funcionarios, académicos, el rector de la UNAM diciendo que era el jinete del apocalipsis, una mala guarda, etcétera, etcétera. Lamentablemente no me equivoqué.
y no porque sea una adivinanza. Lo que sucede es que las condiciones que estamos viendo, quienes estamos en el campo de batalla, son verdaderamente desastrosas para nosotros. Algo hay que hacer, y espero que este foro nos ayude. Me comentaban en el público, ¿no?, que si el foro era abierto, es abierto. Hay una página que tiene el nombre del Foro Nacional, la seguridad pública que a México le urge. Así se titula, Así la seguridad pública que a México le urge, 26 y 27 de febrero, ¿dónde? Presidente Intercontinental en Ciudad de México. Sí. Y sí es abierto, nada más hay que inscribirse previamente a través de ¿alguna página? Esa es la página, no recuerdo exactamente, pero esa es la página, la estaremos publicando, sí. Que con mucho gusto te la hacemos llegar. Pero fíjese los temas que se van a tocar: reconstrucción del tejido social, el nuevo sistema penal acusatorio, derechos humanos y la participación de las Fuerzas Armadas. Bien interesante, y le quiero decir que el señor comisionado Alberto Capella sí ha sufrido, perdón que sea indiscreto, pero vale la pena, usted sí ha sufrido en carne propia intentos de asesinato. Usted ha estado a punto de no contarla, ¿eh? Sí. Entonces sí sabe de lo que está hablando. Bueno, pues entonces usted lo que quiere es hacerle llegar el resumen de lo que se diga en este foro a los candidatos que concursan por la presidencia, a los 3 que pueden llegar, obviamente, y me imagino que, como aquí decimos, serán soluciones con instrucciones, porque todo el mundo dice el cambio, solución, simplemente hacen un diagnóstico de lo que todos conocemos, pero no dicen cómo, ¿no? Entonces, lo importante es cómo y hacia dónde debemos ir para retomar el ambiente de seguridad en este país. La primera parte para los empresarios, que es el grupo Los 19 de Morelos, muy importante, que está auspiciando este evento, y la Asociación de Empresarios de Baja California, y para su servidor Oscar Mario, es primero conocer cuál es la visión de estas personalidades a las que yo personalmente admiro mucho, tanto en el activismo social como en la función pública. ¿Cuál es la propuesta de ellos? Yo voy a retar mis propios paradigmas, a lo mejor con muchas cosas que voy a escuchar. Hacer ese resumen importante, presentárselo a los candidatos, y va a ser un trabajo de equipo. Considero que las propuestas que surjan ahí es de gente con mucha capacidad y con mucha mayor experiencia que cualquiera de los que vienen a gobernar en términos de seguridad pública, y siento que eso le puede abonar muchísimo, y ojalá encontremos esa apertura por parte de los candidatos, un cierto toque ahí de humildad para que escuche estas propuestas de estos importantes académicos. Se requiere un cambio, ¿no? De 180 grados. ¿Y le parece que nos citemos o veamos aquí la primera semana de marzo? Con mucho gusto, para que nos dé las conclusiones. Con muchísimo gusto, yo encantado, y sí estaríamos, yo pediría la posibilidad la semana que entra antes del foro para dar datos concretos también ya en términos de cómo vamos y con la organización del mismo. Ya estamos a escasos 10 días más o menos del desarrollo del foro. Y espero que sea una aportación importante para el desarrollo de la seguridad y de la paz de este país. Bueno, es don Jesús Alberto Capella, comisionado de Seguridad Pública del Estado de Morelos, quien transformó el sistema de seguridad en el estado de Baja California. Duró poco porque pues llegó después un gobernador que no sabe ni lo que hace, ¿no? Lo digo yo para no comprometerlo a usted, que es lo que pasa ahorita ahí en Baja California. Pero bueno, usted transformó una ciudad tan importante como Tijuana, y es un hombre que ha sufrido en carne propia un intento, iba a decir, de asesinato. Lo iban a masacrar a don Jesús Alberto Capella. Estoy siendo muy indiscreto, no vamos a hablar de los detalles, pero bueno, él comanda este foro nacional que se intitula La seguridad pública que a México le urge. Van a abordar temas como reconstrucción del tejido social, el nuevo sistema penal acusatorio, derechos humanos y la participación de las Fuerzas Armadas. ¿Alguna página, Juan Manuel de Anda? ¿Alguna página? O bueno, no, pues simplemente será 26 y 27 de febrero en aquí, el Hotel Intercontinental en la Ciudad de México. Así es, Polanco. ¿Cualquiera puede ir? Cualquier persona puede ir, y nos va a dar mucho gusto tener. Oiga, pero lo esperamos con las conclusiones aquí en marzo, ¿no? Ok, encantado. La primera semana de marzo. Encantado, claro que sí. Es un gustazo recibirlo, ¿eh? Muchas gracias. Al contrario, es don Jesús Alberto Capella, comisionado de Seguridad Pública del Estado de Morelos. Y bueno, Juan